vámonos a un breve pero rápido viaje a la ciudad de Nueva York. Ahí el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, reconoció la labor de las mujeres a favor del cambio climático. Aquí la nota. La Ciudad de México es de las primeras urbes que han incorporado la equidad de género en su programa de acción climática, que contiene 78 iniciativas para reducir la vulnerabilidad de las mujeres frente al cambio climático en la capital del país. Al participar en la cumbre Women for Climate 2017, realizada en Nueva York, el jefe de gobierno resaltó que el liderazgo de las mujeres en el mundo será fundamental para el combate al cambio climático. Yo soy un convencido de que cada vez el liderazgo de las mujeres toma importancia a nivel mundial y cada vez vemos más acciones que son impulsadas o que son lideradas por las mujeres. Recordó que en la Constitución de la Ciudad de México se reconocen los derechos de la mujer y se trabaja para la erradicación de la discriminación y violencia de género. Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad. Mancera Espinosa señaló que las ciudades que buscan implementar acciones contra el cambio climático o la equidad de género enfrentan la problemática del presupuesto, por lo que las metrópolis del mundo deben apoyarse entre sí. Enrique Muñiz, 21 Noticias.